nuevo y poderoso Smart Webinar que tenemos el día de hoy. Bienvenidos, bienvenidos. Gracias por estar acá con nosotros en esta maravillosa tarde. Vamos dejando entrar ya a todos los participantes. Bien, buenas tardes. El día de hoy tenemos un poderoso Smart Webinar sobre retos y perspectivas de la cadena de valor del cacao después del COVID. El día tenemos un panel de lujo con invitados de lujo y también moderadores de lujo y una organización muy especial. Estaremos enfocados, como ya decía, en la cadena de valor del cacao. Y para ello hemos invitado a Falguni Gujaray, consultor en cacao, a Fausto Rodríguez, director para Latinoamérica de Ricolto. También tenemos a Jaume Martorell de 123 Cocoa. Vamos a tener también la participación de el señor Jackson Torres, viceministro de Producción e Industrias del Ecuador, Verónica Chávez, viceministra de Promoción de Exportaciones e Inversiones, y Evelyn Aguirre, directora de Comunicación, ambos del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca del Ecuador. Así que tenemos un gran panel de lujo. Un segundo, solo hago un setting acá, perdón. Listo. Bueno, la dinámica que vamos a tener el día de hoy, tenemos dos moderadores para las preguntas, al doctor Freddy Arias y al doctor Ian Zelaya, y a todo el equipo de coordinación de los Smart Webinars también. Está Rosarito Mosqueira en Colombia, está Andrés Realpe también en Colombia, y tenemos también a Gonzalo Coimbra en Bolivia. La dinámica que vamos a manejar es que cada panelista hará su propia presentación y disertación sobre la cadena de valor del cacao y los retos que estamos enfrentando en estos días. Posteriormente, cuando todos los panelistas hayan participado, entraremos a una fase de preguntas que serán moderadas tanto por el doctor Freddy Arias como por el doctor Ian Zelaya. En la respuesta a cada pregunta, los panelistas tendrán un máximo de 2 minutos para responder. Al finalizar el set de preguntas, cada panelista tendrá 3 minutos para hacer el cierre de su tema, pudiéndonos brindar recomendaciones y o su visión sobre el tema asignado. Damos las gracias a GEAP Internacional por el apoyo, a la coordinación de los Smart Webinars, a todos ustedes asistentes que ya están con nosotros y especialmente a este maravilloso set de panelistas. Doy entonces la palabra, por favor, al doctor Falguni para que dé inicio con su disertación. Doctor Falguni Gujaray, bienvenido. Es un placer que esté con nosotros acompañándonos. Adelante, por favor. Muy buenas tardes. Muchas gracias por invitarnos a participar en este panel muy a tiempo y tema muy relevante. Mi nombre es Falguni Gujaray, vivo en Nicaragua, soy de la India. Estoy en Nicaragua desde 30 años, de lo cual 25 años han dedicado en temas de sistemas agroforestales, especialmente el cacao. Entonces, en poco tiempo, hoy quiero compartir mis reflexiones sobre la producción y productividad del sistema agroforestal de cacao. Entonces, tomen mis insumos como reflexiones de producción y productividad y realmente para que puedan seguir los insumos que yo presento para que ustedes sigan reflexionando en su propio ambiente, porque no hay conclusiones globales, sino cada situación merece su propia reflexión sobre el tema. Entonces, le pido a Rosarito si por favor me cambian la diapositiva. Quisiera comenzar con ubicando el cacao en la socioeconomía de los países productores de América Latina. Estas cifras están construidas por mí de las diferentes fuentes de datos. Mucha gente de repente van a poder cambiar las cifras porque no son tan actuales. No, está en nombre del viceministro, Jackson Torres. Podemos compartir esos datos y lo que podemos ver, lo importante es la última columna que dice que tanto masa de tierra de los países están involucrados en sistemas de cacao. Entonces, la verdad que cacao no es tan masivo como mucha otra cosa, como potreros o como cultivos de maíz o cultivos de arroz. Incluso se ve que los países que
que apenas llegan 3% de la masa tierra en República Dominicana, que es interesante, y el Ecuador que 1.4%. Entonces, en ningún modo podemos reclamar esa gran importancia en cuanto a uso de tierra. Pero en cuanto a la población rural que está involucrado en cacao, porque cacao se involucra mucho mano de obra, ustedes pueden ver en Dominicana por lo menos hay 15% de población rural que se involucra en cultivo de cacao. En Ecuador 12% y en el resto de países dependiendo entre 3, 4, 5, 6, 2, 1. Entonces, ningún rubro que impacta sobre 5%, 4% o 3% de la población rural, mucho menos 15 o 20, puede ser que no lo reflejamos, no lo ponemos en mente, porque a pesar de tener tal vez menos áreas, realmente cacao involucra en mucha cantidad de gente en todos los países. Por eso merece una atención muy importante en este momento. Próxima, por favor. Entonces, estos son datos de FAOSTAT. FAOSTAT obviamente recogen los datos de las fuentes oficiales. Cuando no la encuentran, se lo buscan como estimar y nunca es al día. Entonces, actualmente se encuentran datos hasta 2017 en FAOSTAT, pero quise utilizar esta fuente y no la otra porque es una fuente universal. Entonces, lo que podemos decir que en ese gráfico lo que ven es una tendencia de aumento de la producción de cacao. Todos los países de América Latina, nombren que nombren, están aumentando su producción de cacao. Desde el Brasil, que está más arriba, seguido por Ecuador, seguido por Perú, seguido por República Dominicana, seguido por Colombia. Puedo presentar los gráficos de todos los otros países de Centroamérica y la tendencia es igual. Se han aumentado entre 20, entre 40, entre 50% de la producción. Entonces, esta es la tendencia de la producción de toda la América Latina contra el backdrop que nosotros apenas ocupamos 17% de producción mundial. Próximo. Pero cuando vemos la productividad, no hallamos la misma tendencia limpia de producción, sino país que están arriba de color café es Perú. Es como una excepción y no la regla. Ustedes pueden ver desde 2007, por X razones, el Perú constantemente ha movido su productividad para llegar a casi 850 kilogramos por hectárea del país, que si no me equivoco es el mayor productividad a nivel nacional de cualquier parte del mundo, de cualquier país productora de cacao. Mientras que el resto de los países abajo, que ustedes pueden ver el verde el Brasil o rojo en Colombia, el azul es Ecuador, y Dominicana tiene una tendencia también a subir, pero el resto de los países no han podido mover su aguja de productividad. Ahora, no es tan fácil de aumentar las áreas y aumentar la productividad a la vez. Seguro que hay un sector de Ecuador, si ustedes van a Guayas, se ven las fincas súper tecnificadas y irrigadas, tienen una productividad muy altas, pero a nivel del país así no. Seguro que en una parte de Colombia y Brasil también tienen la misma situación, pero estos son datos nacionales. Entonces, aún antes de COVID, entonces tenemos ese tema que no han sido fácil a mover las productividades. Entonces, yo quiero hablar de qué es lo que se mueve la productividad para poder entender cuál va a ser los retos del momento. Próxima, por favor. Entonces, estos son datos de muchos estudios combinados y haciendo relaciones multifactoriales. Las columnas que están a mano izquierda son los factores que influyen. La columna que está en media que son influidas y también influyen. Y la derecha es los factores que son meramente influidos. Entonces, si comenzamos con productividad de cacao, que se encuentra en mano derecha, obviamente se ve que eso mueve paralelamente con calidad y paralelamente con certificación y trazabilidad. En nivel mundial se encuentra las fincas que son certificadas y trazadas, las fincas que producen buena calidad de cacao, tiene que ser también más productivo. Obviamente quiere decir que entraron una mentalidad diferente de un negocio. Obviamente, si mueve esos tres factores permanentes, paralelamente, ¿de qué se depende? Obviamente, en la segunda columna encontramos precio de cacao. Es conocido cuando el precio de cacao sube, productividad sube, porque hay intensidad de manejo, hay atracción de mercado. Cuando se baja el precio de cacao, productividad, calidad, todo se tiende a bajarse. Pero los
más importante es el factor de manejo de fertilidad. Es contundente para la productividad. Esa es la primera lección de ingeniero agrónomo. Todo el mundo lo sabemos, pero en el campo no hay manejo de fertilidad adecuado para que se sostiene un aumento de productividad. Y paralelamente están las incidencias de las enfermedades, mayormente la monilla en parte de Centroamérica, Ecuador y muchos otros países, y escoba de bruja. En África serían otras enfermedades. Pero ¿de qué dependen esas 6 variables que son influidos? Miren atrás. Primero que nada, material genético. Y si hemos equivocado en el pasado por escoger nuestros materiales genéticos y estamos cargando con esos errores, sería muy difícil para lograr la productividad o la calidad o cualquier cosa. Entonces, un tema que nos tenemos que corregir los errores históricos. Digo errores, pero son costumbres correctos del momento, pero por el conocimiento nuevo decimos errores del pasado. Aquel entonces no fueron errores. Segunda es la disponibilidad de mano de obra calificada. Si no hay mano de obra calificada en el ambiente de producción, olvídense de todo. Olviden de manejo de enfermedades, de fertilidades, de productividad. Entonces hemos descuidado mucho a tener gente preparada a nivel de campo. No estamos hablando productores calificados o atendiendo seminarios internacionales, sino mano de obra calificado en territorio organizado. Y tercera cosa es el diseño de plantación. Entonces, estos 3 factores que están a mano izquierda son estructurales. Y si no miremos los temas estructurales, no hay cómo manejar las dinámicas, que son la segunda columna, y nunca vamos a tener la productividad. Entonces, en esa mirada, veamos 3 ejemplos. Next. Esta es Nicaragua. Ahí corría desde 1990 con su productividad de 100, 200 kilogramos por hectárea. En 2006 llegó algo milagro. Entró Retail Sport y comenzó una intervención grande en cadena de valor. Cambió el país, 50% del país fue influido para producir cacao fermentado que antes no lo producía. Se comenzó a organizar la cadena de valor, se comenzó a organizar asistencia técnica, flujo de dinero, cooperativa. Y ese punto adelante, mire cómo se mueve la productividad. Entonces, al final, esa intervención integral de cadena de valor, iniciado como una chispa por una compañía, genera una dinámica que después se expresa en todos los problemas estructurales que estamos hablando arriba. Entonces, hay que ponerle en mente, ¿será que ahorita hay ese punto de inflexión con COVID? Próxima. Dominican Republic. En 2016, mire, ellos venían con su productividad alta, más bien había una tendencia de bajar. En 2006, un señor inventó injertos sobre chupones como la manera de cambiar la productividad. Ellos llaman cambio de corona. Y comenzaron a hacer esa forma masiva, más fácil. Y mire, de ahí adelante, esa técnica, junto con manejo de plantaciones orgánicas mayormente, ha llegado a una productividad casi cerca de 600 en manera constante, pero comenzó con una intervención interesante estructural que movió todo el sector. Próxima. Entonces en Perú, ustedes ya conocen, ahí estamos en 2007, hubo la intervención que se conoce como TAPS, es el poda severa o adecuada, manejo de fertilidad que movió por un proyecto o un conglomerado, Alianza Cacao, y eso se regó sobre todo el sector, incluido la organización, acceso del mercado, calidad, etcétera, y se han generado una productividad de que salió de 500 para llegar hasta 800. Entonces, ¿cuáles las lecciones? ¿Cuáles esos eventos inflexionarios que ocurren en todo el sector, toda la cadena para que aumente la productividad? ¿Cómo podemos tomar el COVID en lugar de como una crisis, de tomar como un punto inflexionario para decir COVID nos obliga a ser productivo? Para ser obligado al productivo tenemos que cuidar calidad, tenemos que cuidar la fertilidad, tenemos que cuidar el diseño y tenemos que cuidar genética y también con la gente formulado. Entonces, COVID, si podemos regresar, Rosario, a 3 diapositivas, por favor. Mire, los 2 que puse en color café es donde nos van a golpear el COVID. Nos bajan el precio, no hay duda. En nivel mundial, la demanda de cacao, chocolate se van a bajar. Hoy tenemos cacao de 2100, puede llegar a 1800. Ni quiero poner ninguna cifra, no quiero saber.
pero de hecho que precio van a tener o máximo se van a mantener en nivel 2.200, 300. Va a haber una tensión post-COVID. Y segunda tensión va a ser disponibilidad de mano de obra. Gente del campo cuida su salud, no van a llegar cuando usted lo llaman por el precio que pagan, van a pedir más dinero, van a pedir más protección y van a intentar de buscar tal vez otros trabajos que ellos se sienten más seguros. Entonces, en esas dos tensiones nos vamos a mover la productividad. Próximo. Rodrigo, ¿esto un minuto más o no? Sí, por favor. Gracias, doctor. Muy amable. ¿Falta minuto o no? Es correcto. Un minuto. Ok, entonces, pero única cosa que quiero decir que no tenemos que ver como solamente la productividad de cacao, sino tenemos que ver productividad de sistemas agroforestales de cacao. Tenemos que entender que los arreglos espaciales y temporales tenemos que construir encima o con los conocimientos de exposición climática y las oportunidades que tenemos como agroecología. Próxima. Por suerte, ya tenemos un estudio en Centroamérica de exposición climática de cada punto de territorio de cacao. Todos los países de Centroamérica y de Caribe están mapeados. Le llamo a los colegas de Ecuador, Perú y Colombia para juntarse para terminar este trabajo en sus países y CIAT estaría muy anuente para colaborar. Tener esa mapa es importante porque próximo, a través de esa mapa existe un sistema en línea aquí, lo presente, donde usted pueden ir en cada punto y en cada punto pueden ver la tendencia de clima, pueden ver su aptitud y pueden ver las prácticas que deben estar recomendadas para adaptar al clima para próximos 50 años. Este tipo de recursos sería más importante para mantener la productividad post-COVID. Próxima. Y ustedes pueden ver en ese mismo sistema, nosotros comparamos el análisis coste-beneficio y obviamente los SAF cacao climáticamente excelente, altamente productiva, con esa práctica nos da muchísima más rentabilidad. Y ya quiero terminar por tiempo y hay unas dos diapositivas más en la presentación, usted puede consultar. Muchas gracias. Doctor Falguni, muchísimas gracias por esta maravillosa presentación. Sin lugar a dudas, el tema de productividad, calidad, diseño y genética tienen un gran impacto en este momento. Señor viceministro Jackson Torres, es un gusto que nos acompañe el día de hoy. Bienvenido, está en su casa. Este es un espacio de los graduados de Zamorano y le damos la más cordial bienvenida al viceministro de Producción e Industrias del Ecuador para que nos acompañe con su ponencia en esta tarde. Gracias, viceministro. Está usted en el uso de la palabra. Sí. Muy buenas tardes con todos. Un gusto, gracias por estar aquí, por darnos la oportunidad desde el Ministerio de la Producción de poder un poco transmitirles el trabajo que estamos realizando en lo que tiene que ver el cadena de valor del cacao. Inicialmente estaba el señor ministro Iván Montaneda y realmente tuvimos unas dificultades con el tema de camarón en China, que es uno de los potenciales también de Ecuador. Así que realmente él está en este momento reunido con el canciller y otros equipos, autoridades del país, para un poco solucionar esa problemática que tenemos con China. En ese sentido, vamos a ver las perspectivas de la cadena de valor del cacao en Ecuador. Voy a hablar unos temas importantes de qué es lo que, la visión que tiene el Ecuador como tal en cacao en el mundo. Un trabajo que estamos realizando principalmente con el sector productivo, con el sector privado, que es fundamental. Así que adelante, por favor, si me ayudan claro avanzando sí, en la presentación. Bueno, para nosotros el cacao es el cuarto producto a nivel mundial. Él es el cuarto productor en el mundo de cacao, como ustedes bien lo saben. Obviamente estamos detrás de Ghana, Nigeria, Indonesia, Costa de Marfil, pero obviamente en el Ecuador estamos en el primer lugar como productor y exportador de cacao fino de aroma. Y eso es muy importante para nosotros y lo que conversaba justamente mi anterior expositor, el ir especializándonos, ir buscando los tipos de tierra adecuados, los microclimas, todo que le puedan dar un poco ese factor de diferenciador. Como productor de cacao, obviamente estamos en cuarto lugar, el 88% del grano que se exporta y en un 10 a 12% aquí en el Ecuador se industrializa.
Y obviamente para nuestra cadena de exportación del Ecuador es el quinto rubro de exportaciones no petrolera. Está tras el camarón, atún, banano y obviamente ocupa un importantísimo lugar. Y obviamente con las perspectivas después del COVID también nos lleva a profundizar también ese tema de especialización. ¿Por qué hablo mucho con el tema de especialización? Porque aquí hay una diferenciación, obviamente, en perfiles, en sabores. Yo en lo personal, en cambio, me dedico al café. Entonces, un poco, yo soy de la provincia acá de Loja, donde existe, bueno, siempre voy a decir como lojano que es el mejor café del Ecuador, pero obviamente siempre cada persona de acuerdo a su región o a su tierra va a tener ese avance. Entonces, en el tema del café, por ejemplo, los microclimas sí nos dan una diferencia en cuanto a sabor y todo. Y obviamente lo mismo pasa, como ustedes bien saben, en el tema de los perfiles. Estamos en un tema de certificaciones, dándole calidad. El mismo ministro Iván Montaneda tiene una empresa privada, su empresa se llama EcoCacao, y tiene un encadenamiento productivo de más de 100 familias que se dedican obviamente a seguir los pasos. Es decir, para nosotros también, fuera de diferenciación, de los perfiles, de los aromas que podamos tener, estamos encaminados a mucho tema de certificaciones. En el tema de certificaciones, sí, yo creo que en algún momento debemos hacer algo más profundo, porque en certificaciones también, unas muy bien usadas, otras no tanto. Entonces aquí también creo que llega un punto en que a la final, con el equipo, todos ustedes, con esa experiencia del zamorano, lograr realmente quién puede ofrecer una buena certificación que nos dé un encadenamiento total desde la base de la cadena hasta poder llegar a mercados importantes. Como Ecuador, en esta parte, obviamente estamos con la marca Premium Sustainable, que obviamente le estamos generando y repotenciando con los productos, obviamente, como el banano, como el cacao, y eso es fundamental al momento de exportar. Estamos también el tema con la certificación, dando origen de cacao, que lo estamos realizando ya tenemos esta certificación origen cacao para garantizar de que lo que se produce sea destinado, obviamente, y tenga una trazabilidad y obviamente con una garantía. Es lo que el mundo está pidiendo con esa tendencia de consumo, de saber que si alguien consume el cacao, llegar hasta el nivel de saber de qué finca es, a quién le pertenece, en qué lugar queda. Eso es también un camino que lo estamos llevando adelante. El tema de producción sostenible es fundamental. Acá, como ustedes saben, estamos, bueno, un problema de cadmio que estamos tratando de resolver. Así que eso también ha sido nos está una limitante. Tenemos un llamado de atención de Unión Europea, así que también queremos trabajar en ese tema por el tema de cadmio. Y obviamente estamos en una campaña ahora muy fuerte de un poco regresar la mirada hacia el país, hacia adentro, generando unas campañas de autoconsumo también del chocolate como tal, el cacao, con sus beneficios. Porque claro, en el tema de la pandemia también muchos mercados se cerraron, otros se abrieron, pero a veces al ser inclusive productor de cacao, no hacemos buen chocolate. Entonces, también es un tema de ir especializándonos en lo que nos corresponde. La siguiente, por favor. En este tema, y justamente al ver esta problemática, empezamos un trabajo muy fuerte desde el Estado como una política pública en el tema del apoyo al cacao, y hemos construido ya el plan de mejora competitiva sectorial del cacao. Como viceministro de Producción, realmente tengo a mi cargo 23 sectores, este es uno de ellos, pero en este caso el cacao le estamos dando con un muy buen énfasis el tema ya de el PMC de cacao. Aquí es un trabajo que, como ustedes ven, lo hemos desarrollado desde el 2017, nos apoyó mucho Unión Europea, justamente para meterle al cacao y el chocolate como un sector estratégico. En el año 2018, desde nuestro Ministerio de la Producción, solicitamos el apoyo y ayuda técnica junto con la Secretaría de Planificación del Estado para activar este plan de mejora competitiva, una consultoría que se terminó en el 2019 y ya en el año anterior, en junio de 2019, justamente confirma el señor presidente de la República, firmamos el decreto declarando la cadena de cacao y sus derivados como prioritarias. Y es así ya que desde octubre del año pasado ya tenemos y está en marcha ya la aprobación del Comité
interinstitucional del Consejo de Cacao, que tiene que ver mucho el sector público y privado y derivados. Es decir, aquí las decisiones que estamos tomando las estamos haciendo en una mesa articulada totalmente entre el público y el privado. No queremos dar un paso como gobierno, como Estado, sin que también el sector privado, que es quien lleva los negocios, quien es el que maneja ya y conoce la actividad tanto de producción como del encadenamiento productivo, esté fuera de políticas. A veces creo que los gobiernos nos falla, que queremos dirigir desde nuestro punto de vista de burocracia, por así decirlo, desde el escritorio. En este sentido, más bien le hemos dado la vuelta a esta propuesta de trabajo y la fundamentamos desde el territorio, desde las fincas, y sobre todo aprovechando que el mismo ministro es especializado en cacao, entonces obviamente darle esta fuerza como tal. Este es el origen de nuestro plan de mejora competitiva. La siguiente, por favor, Rodrigo. Obviamente voy a aprovechar más, voy a ir un poco más rápido, tenemos solo 7 minutos, pero bueno. Gracias. ¿En qué tenemos el plan de mejora competitiva del cacao, que le llamamos el PMC Cacao? Obviamente tenemos una visión al 2030 de Ecuador referente mundial del cacao y derivados, y justamente para tener una excelencia y sobre todo la caracterización de los perfiles sensoriales. Creo que por ahí va esa tendencia muy fuerte, y obviamente sostenibles y que sean con trazabilidad. Aquí yo hago un símil, obviamente, un poco más a mi experiencia personal de café. Obviamente, nosotros tenemos en mi empresa un tema de un cacao obviamente, arábiga. Hacemos un café natural sobre 1800 metros. Entonces sabemos que ya hay mercados que se especializan y que por último quieren saber los puntos, la finca, de dónde viene. Toman sabores frutales, achocolatados, con una acidez media, es decir, los mercados se van a dirigir a puntos especiales y ese es donde tenemos que apuntarle, no solo tal vez la exportación de grandes lotes, sino de ser micro lotes que nos permita también tener y posicionar los aromas y la especialización. El PMC lo llevamos con 7 ejes principales. Mejorar la calidad, por supuesto, fortalecer la asociatividad. Si bien es cierto, obviamente, en el Ecuador tenemos que el mayor cantidad de cultivo de cacao, digamos, regado, por así decirlo, en el país, está por todo el oriente, por todo el norte y sur del país, y queremos también mejorar esa asociatividad, ese encadenamiento. Y aquí también tenemos un problema, a veces cuando uno hace trabajos de asociatividad, de cadena productiva, hay también intermediarios, compradores, que se acercan obviamente y como quien dice, pagan $2, $3 más, por así decirlo, y prácticamente ciertos agricultores le venden a un intermediario, rompiendo todo el eslabón de aprendizaje, de encadenamiento. Eso también nos ha pasado y es lo que queremos fortalecer. Y eso ha pasado principalmente porque cuando ya el precio se llega a buenos precios internacionales, ese valor de mercado final no llega o no retorna adecuadamente al agricultor. Entonces, eso tenemos que mejorar, tiene que ser un premio por calidad en el momento de poder ser cultivado. Atraer inversiones, fortalecer la institucional público-privado, posicionar el cacao de chocolate en mercado internacional y otorgar créditos a la cadena de valor del cacao, que también lo estamos haciendo. Hemos trabajado en varias mesas. Obviamente es un presupuesto de 600 millones, pero lo vamos a hacer de aquí en 7 años. No es todo lo que se va a invertir en cacao. Inversión privada, esperamos que el rato que tengan la parte pública pueden acceder con 180 millones. 340 millones lo queremos hacer a través de banca pública y privada, agencias de cooperación y caja fiscal también como aporte a este plan de mejora competitiva que lo estamos lanzando estos meses. Adelante, por favor. Ya, rápidamente, los ejes estratégicos, como habíamos olvidado, queremos reconvertir 200 hectáreas a cacao sostenible. Eso es lo principal, 200.000 hectáreas. Queremos cambiar en todo el país. Subir los rendimientos de promedio de 600 a 700 kilogramos por hectárea. Y obviamente queremos resultados a mediano plazo, bajar los costos de producción, que realmente sí los tenemos elevados y eso se vuelve una barrera muy potente. Lo que ya les mencionaba, subir el precio pagado a productores. A veces el productor no ve el precio final de mercado en lo cual se pueda negociar, incrementar los empleos, subir el volumen de exportación de 312.000 toneladas a 500.000 toneladas para poder tener un mayor ingreso y que el cacao como sector estratégico tenga mayor fundamento.
Esto es un poco la visión que tenemos al 2030. Si bien es cierto, estamos trabajando ya con los productores en mejora, obviamente, del tipo de planta, en créditos directos a la agricultura, perdón, a los agricultores, y eso nos va a permitir que puedan hacer una reconvertir de las hectáreas de cacao, unas cambiarlas, otras están muy antiguas, es decir, es un trabajo global en lo que queremos trabajar. La siguiente, por favor. Bueno, las exportaciones de Ecuador, como ven, los principales destinos que tenemos son Estados Unidos, Malasia, Países Bajos, México, Bélgica, Alemania también es un gran comprador del cacao ecuatoriano y ya obviamente estábamos en una buena tendencia de exportaciones del Ecuador y obviamente bueno, en comparación de enero y mayo del 2019 versus el 2020, hemos tenido una caída. Así que esto obviamente esperamos en estos 6 meses tener una recuperación que se pueda hacer para poder ubicar mayor cantidad de nuestro cacao. Así que en esa parte estamos buscando nuevos mercados, estrategias comerciales, aprovechar el tema de las ventanillas que tenemos en el exterior justamente de ProEcuador para poder generar nuevos mercados y conquistar nuevos temas. Adelante, por favor. ¿Qué tiempo me queda, Rodrigo? Ya estamos sobre el tiempo, viceministro. Rápidamente. Creo que oportunidades comerciales del sector, buscar nuevos segmentos de mercado para explorar la versatilidad, el uso obviamente en cosméticos queremos trabajar, nutricionales, es decir, darle al cacao no solo que se quede en el final resultado de chocolate como tal, sino buscar otras aristas. Estamos en programas de innovación para el desarrollo de nuevos productos, pulpa de cacao, por ejemplo. Lanzamos un programa de Fondo Emprende Ecuador de 10 millones de dólares justamente para innovación dentro de las cadenas productivas, de tipo Fondo Capital Semilla, hasta 100 mil dólares como propuestas de proyectos. Obviamente, el tema de las condiciones del suelo y tipos de cultivo que nos puedan dar perfiles diferentes y únicos a nivel mundial. Ya como desafío del sector, obviamente trabajar en el tema de productividad, tenemos que incrementar la productividad si no van a ver los resultados que esperamos. En el desarrollo de los nuevos perfiles, sé que aquí en esta parte ha sido repetitivo, pero vemos que el desarrollo de perfiles es lo que nos va a generar o anclar a nuevas tiendas, a conseguir nuevos clientes. Y también ganar presencia en mercados emergentes, considerando como un nuevo escenario y priorizando el tema de las necesidades después del COVID. Por ejemplo, en el tema de atún, los enlatados se están vendiendo ya mucho más que el mercado, obviamente, que viaja congelado. Es decir, la gente quiere ya terminados y acabados, que el momento de abrir, de poder comercializar, también puedan pasar por un control y por, obviamente, una desinfección como tal. Muchas gracias. Hasta aquí. La verdad que ha ido muy rápido, pero vamos ahí. Gracias. Viceministro, muchísimas gracias. Gracias por esta poderosa presentación. Sin lugar a dudas, nosotros somos ampliamente conocedores de la calidad del cacao del Ecuador y súper interesante el tema, cómo se amarra el primer tema con este segundo en términos de profundizar en la especialización. Muchísimas gracias. Vamos a dar ahora la oportunidad para Jaume Martorell de 123 Cocoa para que nos hable sobre sostenibilidad. Jaume, bienvenido. Estás en el uso de la palabra. Es un gusto que estés con nosotros. Gracias, muy amables a todos y primeramente agradecer a la organización y a todos los ponentes y los participantes por este increíble foro que estáis organizando, ¿verdad? Quiero abordar 3 temas que creo de suma actualidad y de importancia dentro del sector. El tema del concepto sostenibilidad en el cacao, enfocado en el cacao. Una breve pincelada sobre el consumo del mercado del cacao, haciendo algunas referencias al espacio inter-COVID y post-COVID que nos viene, ¿verdad? Y hacer unas pinceladas desde el punto de vista del cadmio, que es un tema que ha afectado a los países, sobre todo andinos, y el viceministro lo mencionó también en el caso de Ecuador. Muy rápidamente, pues ya Rodrigo me introdujo. Mi nombre es Jaume Martorell y he tenido pues en los últimos 10 años experiencia en la cadena de valor de cacao. Estuve también en Nicaragua unos años trabajando, bueno, más de 10 años trabajando en cadenas de valor y representando a la empresa Ritter Sport, y ahora de hace 2 años pues dando asesoría a 123 en la parte de comercialización y calidad en las diferentes fincas que tiene en América Latina. Siguiente, por favor.
Entremos al concepto de cacao sostenible, que es un tema que creo que es más amplio que la mera certificación, como mencionó también el viceministro. Es decir, para mí y bajo mi punto de vista, he intentado resumir en 5 puntos qué significa cacao sostenible, ¿no? Lógicamente, el primer paso es certificación, acompañada de trazabilidad. A mí me gusta mucho el concepto terroir, este concepto francés que usan mucho en el vino para vincular el cacao al territorio y sobre todo al origen. Y hay herramientas hoy en día que facilitan todo eso, ¿no? Y sobre todo cada vez hay más herramientas que facilitan la trazabilidad debido principalmente a todas las problemáticas que está habiendo en West África, en África del este, ¿verdad? Del oeste, perdón. Después, pero también debe haber una visión holística de la finca, es decir, no basta solo con la certificación, sino todo el tema de recurso ambiental, la inclusión de los trabajadores, tema de salud, formación, salario digno. Todo este tema es un tema que ahora está muy en boga en el sector y es importante tenerlo en cuenta. Pero tampoco, bajo mi punto de vista, basta eso, sino que ahora también está todo el tema de captura de carbono, ¿no? Cada vez hay más sistemas adaptados a los pequeños productores, luego sobre todo, lógicamente, también a grandes fincas, y el concepto de sistema agroforestal, y Falguni lo mencionó, es decir, mostrar claramente que hay una adicionalidad al cultivo del cacao y sobre todo en ese aspecto, ¿no? Que sobre todo el sistema agroforestal le da un concepto de sostenibilidad mucho más amplio. El monocultivo en cacao realmente, bajo mi punto de vista, debería no incluirse bajo un concepto de cacao sostenible por todos los riesgos que tiene el monocultivo y las deficiencias en la parte ambiental. No significa que porque tengas una finca de monocultivo de cacao no puedas llevar prácticas sostenibles, pero yo estoy intentando darle una globalidad al concepto, ¿no? Y sobre todo el cacao que protege bosques, ¿no? Y que no deforesta, que eso para América Latina creo que debería ser un hándicap más que toda la problemática que hay en West África. La siguiente, por favor. Entonces, un poco hablando de eso, aquí lo intento resumir en un gráfico, la importancia de las certificaciones y esa visión holística que mencioné antes, ¿no? De intentar medir tanto las organizaciones portadoras como cooperativas, como fincas privadas, todo ese tema, ¿no? El tema de cambio climático, el tema de productividad, el tema de eficiencia en costos, el tema de salarios dignos, todos esos temas que ya Falguni y también el señor viceministro mencionaron, y hay que enfocarlo para lograr realmente esa sostenibilidad. Es decir, no basta decir en América Latina tenemos un cacao fino y mucha gente entiende que por cacao fino es igual a sostenibilidad. Eso es totalmente falso. Es decir, hay que trabajar en esa línea, ¿verdad? Siguiente. Aquí ya quiero vincularme al mercado. Si ustedes, es una pirámide un poco de unos años, pero ustedes saben pues que la gran mayoría del cacao, me atrevería a decir 85-90% se vende como cacao masivo, cacao bulk. Después, lógicamente, hay un gran rango donde está el cacao masivo con certificaciones, que cada vez está más solicitado. Por eso yo digo que está un poco desfasado, porque creo que ya ese rango ha agarrado mucho más del cacao bulk. Pero después ya está esa cúspide de la pirámide del cacao fino y cacao ultra fino, ¿no? Que son precios normalmente bastante altos, que no se enfocan, no se vinculan mucho a la bolsa de Nueva York, pero para lograr estar ahí hay que tener buen mercadeo, hay que tener un origen interesante, hay que tener una historia del cacao importante. Origen, singularidad, genética, calidad, el manejo sostenible, que además cada vez más el concepto orgánico y los chocolateros Bean2Bar en Europa, que son quizá como lo que pueden pagar mejores precios, están cada vez solicitando más el cacao que sea certificado orgánico y un cacao con relevancia. Es decir, que para llegar a eso hay detrás de eso todo un trabajo que se debe de crear en esa línea, ¿no? Siguiente. Ya entrando al mercado del cacao, quiero dar estas reflexiones en cuanto al cacao fino, porque en América Latina tenemos cacao fino principalmente, pero hay que entender que es muy difícil colocar todo el cacao que producimos en un mercado fino, porque es un mercado pequeño, un 5 o 7% del mercado total del cacao, no hay datos tan claros en eso. Hay un nicho de mercado muy fuerte ahí que es absorbido o es copado por Ecuador, por Ecuador tanto con la mezcla, con el cacao nacional, por supuesto, pero con la mezcla nacional CCN, que se da en algunos casos, y el CCN 51 del Perú, que se está vendiendo en los mercados como un cacao fino, ¿eh? Entonces, también está
copando parte de ese nicho, ¿no? También una parte del cacao fino queda en el mercado nacional de los diferentes países por múltiples razones, ya sea por un consumo elevado, como puede ser en Colombia, donde hay un consumo alto de derivados del cacao y otros países de la región. El mercado fino siempre tiene esa dificultad de la logística, ¿verdad? Porque a veces son volúmenes más pequeños y igual como conclusión, para vender en un mercado ultra fino, yo creo que hay dos vías claras. Una excelente calidad. Si no tenemos calidad, no tenemos por qué ni empezar a discutir en eso. Y una buena estrategia de mercadeo, ¿verdad? El siguiente. Hablando del mercado del cacao, pues más o menos un 60% de la producción, como ustedes saben, es West África, pero en América Latina, como ya se dieron algunas pinceladas, pues está bastante estable la producción, en algunos países está creciendo, el Ecuador siempre está a la delantera de eso, Perú ha tenido un poco de reducción en el último año, sobre todo por un tema de cadmio, de las regulaciones que hubo en cadmio. República Dominicana está ahí bastante estable, cerca de las 80.000 toneladas. Y lógicamente Brasil ha bajado, pero Brasil es un gran importador también por las grandes industrias que tiene. Y los países centroamericanos van creciendo, pero lentamente al ser países pequeños, ¿no? Entonces, un poco ese es el panorama en las Américas actualmente. Siguiente. Como ustedes saben, pues la molienda está ahora mismo muy igualada en los continentes, muy descentralizada, porque sobre todo en América Latina, en Asia y en África, grandes corporaciones tienen parte de sus industrias, sobre todo en Brasil, en West África y en Indonesia, donde las propias empresas de molienda pues están procesando ahí el cacao y después se está trasladando a las fábricas para el proceso final. Pero actualmente pues hay como unas 4.8 millones de toneladas, está muy igualado con la producción. Siguiente. En cuanto a los precios, ya para ir avanzando, en las últimas 5 campañas cacauteras, en 2015-2016 fue el mayor precio, estuvo por encima en promedio de $3.000 tonelada. El año pasado bajó a 2.200, hubo una gran bajada, volvió a subir y ahora, como mencionó el señor Falguni en su primera posición, tuvimos un descenso grandísimo en los últimos meses, sobre todo por toda esta inestabilidad generada por el COVID, por el descenso del consumo en Estados Unidos y en Europa de chocolate, que ya ha sido trasladado en algunos informes. Y se proyecta un crecimiento del precio de un 4% antes del COVID. Ahora, en el último informe que pude leer de la ICO la semana pasada, están dando una proyección de un 2% en crecimiento de precio, así como igual un 2% en crecimiento de la oferta de producción y la demanda. Es decir, que va a estar todo bastante equilibrado y lo dan para los siguientes 3-4 años. O sea que no tengo tampoco muy buena noticia en cuanto a perspectiva de precio. Por eso creo que la estrategia debe ir enfocada a mercados finos y mercados que valoran esa calidad que tiene el cacao latinoamericano. Siguiente. Un poco unas pinceladas de lo que es ese mercado fino. Es un mercado que define más por sabor, chocolateros, industria pequeña y chocolateros bean to bar, pero a la vez pueden comprar, es un rango muy grande, entre 500 y 10.000 kilos año. A veces pueden hacer pedidos de un contenedor y en caso de algunos puede ser menos, ¿verdad? Y ellos venden el chocolate muy en el mercado local, regional, están muy enfocados a la historia del producto, la trazabilidad es muy importante, ¿no? Entonces, es uno de los nichos que creo que América Latina puede topar, sin lógicamente hacer ese balance productividad, mercado-precio, que es lógico, sobre todo en países grandes productores, ¿no? Como puede ser Perú o Ecuador. Siguiente. Y ya por último, para cerrar, una sola diapositiva sobre el cadmio, que es un tema, como dijo el viceministro, muy importante. Esa regulación en 2019 que entró en práctica en la Unión Europea ha venido a afectar algunas dinámicas comerciales, ha venido a afectar las importaciones de cacao y las exportaciones, lógicamente, de países, sobre todo desde Perú y Ecuador. Colombia un poco menos porque tiene, lógicamente, niveles de cadmio similares, pero Colombia exporta muy poco cacao porque la industria nacional es sumamente potente, Nacional y Casalucar. Entonces, ya la regulación, como ven ahí, solo para darles la información que la regulación no está hecha para el grano de cacao, que eso ha sido una gran confusión en el sector, está hecha para el chocolate. Lo que pasa es que, lógicamente, la industria y las empresas han trasladado
ese nivel máximo que pueden tener en chocolate oscuro, que es 0.8, lo han trasladado al grano de cacao, bajo mi punto de vista de una manera injusta, porque lógicamente tú al hacer tu receta tienes ciertos márgenes de trabajo. Ellos, muchos por seguridad, han dicho, yo te establezco 0.8 ppm en tu grano, lo cual ha venido a afectar lógicamente a la producción. CIAT y otras organizaciones, SPOL en Ecuador, me consta que están haciendo un excelente trabajo mapeando el país, trabajando para intentar crear herramientas que hagan ver también en la industria que con un cacao con un nivel quizá un poco más alto, 0.8, puede lógicamente trabajarse en sus recetas. California también tiene una regulación que ahí pueden ver los niveles. California, lo único que la regulación no es... o sea, tú puedes tener en tu chocolate esos niveles por encima, lo único que lo tienes que poner en el empaque. Lógicamente eso pierdes competitividad como empresa, porque si pones este chocolate tiene niveles de cadmio por encima de la regulación, eso afecta. Pero bueno, ahí se está trabajando en medidas de mitigación. Me consta que se está haciendo un excelente trabajo y esperamos que en los siguientes años cada vez se tenga más mapeado, se puedan generar... se pueda tener toda esa información, mejora de laboratorio en los países y se pueda tener mayor control sobre estas regulaciones que han venido a afectar las exportaciones. De mi parte, eso sería. Creo que he podido cumplir con el tiempo y muchas gracias. Jaume, muchísimas gracias. Qué poderosa tu presentación. Hay muy buenos comentarios por ahí en los chats. Interesante lo que mencionas de definitivamente enfocarse en la calidad y tener una estrategia muy clara también de mercadeo. Vamos a dar, y gracias Jaume, vamos a dar ahora paso para cerrar con la ronda de presentaciones a Fausto Rodríguez Zamorano, director de Ricolto Latam. Fausto, bienvenido, estás en tu casa y es un placer que estés con nosotros. Adelante. Muchas gracias, buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos, gracias por invitarnos a este espacio para intercambiar opiniones, perspectivas, esperanzas sobre el sector cacaotero en América Latina. Soy zamorano, me gradué en el 95 como agrónomo y en el 98 como ingeniero agrónomo con orientación en desarrollo rural. Desde entonces he estado trabajando en este campo, primero con Zamorano en un programa Proempresa para fortalecer capacidades en microempresas rurales, luego con Swiss Contact con microempresas turísticas y desde hace unos 10 años, un poco más, trabajando para lo que era Beco y ahora se llama Ricolto, ahora como director en Latinoamérica, pero principalmente como director del programa Cacao en esta región. Desde antes de mi graduación y después, casi 25 años después de mi graduación, he visto pasar tantos proyectos de desarrollo y no tengo ni la menor idea de cuántos recursos se han invertido en pro del desarrollo rural. Sin embargo, al día de hoy, los retos siguen siendo prácticamente los mismos: desigualdades en el acceso a los recursos, desigualdades en términos de género, desigualdades de oportunidades para jóvenes. Seguimos viendo que los productores siguen recibiendo precios bajos y siguen asumiendo los costos. También seguimos enfrentando básicamente otros desafíos ahora vinculados con el cambio climático. La pregunta del millón aquí es: ¿por qué a pesar de tanta inversión no hemos logrado esos cambios estructurales, algunos de los cuales mencionó Falguni ya? Nosotros mismos como Ricolto hemos venido implementando proyectos en la región desde hace unos 30 años y ahora hemos llegado afortunadamente coincidimos nuestro nuevo programa con el lanzamiento del libro Changing the Food Game de Lucas Simon. Y Lucas Simon dice simplemente que la agricultura es un mercado fallido por todo lo que yo he expuesto, por las desigualdades que hay, por las inundaciones, por el exceso en la producción, los bajos precios, etcétera, y que no se puede lograr ese desarrollo si no se articulan todos los elementos. Él plantea este esquema que estamos ahora viendo en función de 5 bloques: la alineación del sector y rendición de cuentas, y aquí hablamos de plataformas sectoriales, espacios multiactores en los cuales se puede lograr el diálogo, la alineación, compartir la visión, el interés, alinear las inversiones, los proyectos en el sector.
hablamos básicamente de fortalecimiento de la demanda, pero sobre todo en la demanda y en el mercado mismo, el tipo de relaciones que rigen en las compras, en las operaciones de compra, especialmente entre organizaciones de pequeños productores y sus compradores más cercanos. Un tercer elemento también es la gobernanza en el sector público, y esto tiene que ver con un rol proactivo del sector público, del sector gubernamental. Unos muy buenos ejemplos tenemos en América Latina, uno de ellos es en Ecuador, que nos acaba de presentar el señor viceministro. Sin embargo, es importante el papel del sector público, especialmente cuando el mercado está fallando. Una parte fundamental, y es creo yo, lo que nos tiene reunidos hoy aquí, tiene que ver por este cuarto bloque, la organización de la base productiva. Sin productores no hay comida, sin comida no hay vida. Así de simple. Y para que esto siga existiendo, necesitamos que los productores y sus organizaciones sean fuertes, estén organizados, tengan las capacidades, y eso lo vamos a ver básicamente en los instrumentos que voy a compartir después. Y un elemento que muchas veces queda olvidado, o que se dice que es de fondos privados y que por eso no debe ser atendido, es el sector servicio. Jaume también lo mencionó. Necesitamos actualizar, necesitamos modernizar el tipo de servicios que está llegando al sector. En resumen, esto es como un vehículo con 5 llantas. Si una de estas llantas falla, el sector no se desarrolla de una manera sostenible como tal. Necesitamos todos los elementos, pero no todos los actores que estamos en el sector cacao podemos atender cada uno de los bloques, ni es la idea. Por eso son los espacios multiactores y por eso son las políticas y estrategias nacionales, para que cada actor haga su mejor aporte en el bloque que le corresponde y puedan crearse sinergias en el desarrollo del sector. Siguiente, por favor. Entonces, algunos ejemplos interesantes que se están dando ahora a raíz de que la sustentabilidad o sostenibilidad está de moda, por llamarlo de alguna manera, y es una necesidad urgente en los commodities especialmente. Vemos entonces esta dinámica en los diferentes países. Aquí, por ejemplo, vemos un caso en el Perú, en donde se han unido desde hace un par de años, según entiendo yo, vienen trabajando en pro de la construcción de este Plan Nacional de Desarrollo de la Cadena Agroproductiva de Cacao y Chocolate. Siguiente, por favor. Este grupo de actores han diseñado esta hoja de ruta, una fase preparatoria en donde tuvimos incluso la oportunidad de participar como Ricolto en Perú, en donde juntaron elementos, experiencias, conversaron con diferentes actores, una fase de diálogo muy importante entre los diferentes actores de la cadena, porque esto es muy importante considerarlo para diseñar un plan o una estrategia, para poder tener una visión común y para poder lidiar, manejar con los diferentes intereses que hay. Una fase de formulación que es en la que actualmente están, es decir, formulando no solamente las metas como lo hizo el Ecuador, las metas a largo plazo y la visión, los objetivos, sino también los espacios de gobernanza y los mecanismos de funcionamiento y de financiamiento para que ese plan se implemente adecuadamente. Posteriormente, pues van a pasar a la fase de implementación. Siguiente, por favor. Otro ejemplo que no voy a profundizar mucho porque ya lo hizo el señor viceministro. Gracias por eso. Pero básicamente lo que quería plantear aquí es que justamente es muy importante, como él lo dijo, esta colaboración público-privada. Es muy importante. Lo vimos en el modelo y tenemos que también incorporarlo en cualquier tipo de desarrollo del sector, cualquiera que sea el commodity, cualquiera que sea el producto. Esa colaboración entre los diferentes actores para poder crear esa sinergia. Entonces, en el caso del Ecuador está previsto, por supuesto, que hay las entidades que regulan, que rigen, que velan para que se cumpla este plan de mejora competitiva, pero están creados los espacios para escuchar a los diferentes actores, para reforzar esta estrategia, para retroalimentar lo que ahí se está haciendo. Y algunos avances compartidos por mis colegas de nuestra oficina en Ecuador tienen que ver que han habido reuniones de ese comité interinstitucional, la última se ha dado en junio. Este Consejo Técnico Público-Privado, que es muy importante, también se reunió en junio. Hay un movimiento ahora en pro de agremiación de otro sector de los pequeños productores que están
están, digamos, por decirlo así, un poco aparte de ANECACAO, quien atiende a otros segmentos de los productores. Y el Ministerio de Agricultura ya está colaborando con Banecuador y con otras instituciones, también con el programa, con el proyecto MOCA, en este caso desarrollando productos financieros, todo lo cual va a venir a contribuir a la implementación de este plan de mejora competitiva, cuyas metas y objetivos ya las expuso el señor viceministro. Siguiente, por favor. Muy bien, aquí tenemos digamos, uno de los ejemplos acá en Honduras. Uno de los ejemplos, diría yo, que han sido referencias también para este desarrollo sostenible de los sectores. Una iniciativa que nace como parte de una política del Estado que crea los acuerdos marcos de competitividad y dentro de esos acuerdos marcos crea comités nacionales de cadena en los cuales el sector público toma el papel de la Secretaría Técnica, pero que hay una representatividad de cada uno de los actores en este espacio, en este comité. En este caso, el Comité Nacional de la Cadena de Cacao, han ocurrido dos elementos importantes a destacar. Primero, que hay comités regionales cuyos principales temas relevantes para cada región son llevados al Comité Nacional. Segundo, se han organizado comisiones para poder llevar a cabo el acuerdo marco de competitividad y poder tener estas intervenciones integrales en el sector. Quisiera referirme específicamente como al SINATEC, por ejemplo, que es el Sistema Nacional de Asistencia Técnica, que muchas veces crea mucha confusión en otros sectores, en otros países, porque cada organización quiere llevar su propio enfoque de asistencia técnica y el mensaje final al productor es confuso, ¿verdad? Además de estas plataformas, el año pasado se actualizó el acuerdo marco de competitividad y pueden ver acá en la parte de arriba a la derecha cuáles son los ejes estratégicos en los cuales va a estar enfocado, en este caso, este acuerdo marco de competitividad. El tema de la producción, por supuesto, el tema de beneficiado y post cosecha, la transformación, la comercialización, la importancia de los servicios financieros, ¿verdad? Y lo que tiene que ver con los servicios no financieros. Esto es, como lo expliqué yo, es sumamente importante. Aquí entra todo el tema de la asistencia y todo el tema que tiene que ver con desarrollo de capacidades. Pero algo fundamental que está considerado acá es el tema de la gobernanza. Y creo yo que esto es sumamente importante resaltarlo cada vez, porque el desarrollo de un sector no puede venir solamente del sector público ni del sector privado. Tienen que haber esquemas, plataformas, espacios de gobernanza para garantizar ese desarrollo sostenible. Siguiente, por favor. Un elemento importante rápidamente es que justamente como producto de todo este movimiento y también como producto de una demanda concreta del sistema de integración centroamericano y del Caribe, ¿verdad? Se construyó, ¿verdad? Entre 2016 y 2019 una plataforma regional de Centroamérica y República Dominicana en los cuales se viene trabajando en una estrategia regional para el desarrollo sostenible del sector cacao. Y en el marco de nuestro programa de gestión de conocimiento con colaboración con la Fundación Mundial del Cacao, con el CIAT y con los aliados de la empresa privada, la participación activa de las diferentes plataformas y productores, se ha venido avanzando en este proceso, institucionalizándolo, y ya tenemos hasta este momento, digamos, la aprobación para seguir adelante en la construcción de esa estrategia regional que va a venir a fortalecer esa colaboración regional por el desarrollo del cacao en esta región. La siguiente, por favor. Es muy importante, como hemos visto, que todos estos esfuerzos estén conectados con los esfuerzos nacionales. De otra manera, son esfuerzos dispersos y es plata gastada que no va a tener ningún impacto más allá del área del proyecto o del público, de los beneficiarios del proyecto. Algunos elementos que han destacado los expositores anteriores tienen que ver con el fortalecimiento de la competitividad en términos de eficiencia, producción, rendimientos y reducción de costos.
la gestión y difusión del conocimiento. Algo muy importante en la agenda mundial cacaotera tiene que ver con la resiliencia, no solo al cambio climático, sino a los shocks del mercado. Y el tema de los ingresos dignos, en donde nosotros como Ricolto estamos participando en esa comunidad de práctica. El acceso a servicios de calidad y el acceso, como ya mencionaron Jaume, ya mencionó también el señor viceministro, a mercados diferenciados. No podemos competir con cacao por volumen con África, pero sí podemos competir perfectamente en estos mercados diferenciados. Siguiente, por favor. Algo muy importante y previsto en casi todas las estrategias políticas, etcétera, tiene que ser con la parte de inclusividad. ¿Cómo hacemos para que las cadenas, las empresas privadas, las compañías comercializadoras y otras se incorporen de una manera justa a los pequeños productores en sus cadenas de valor? Para nosotros, uno de los ejemplos rápidos que a compartir ha sido lo que hemos venido desarrollando, estos modelos de negocios inclusivos bajo la metodología Link. Con Jaume, en su tiempo como gerente con Ritter Sport, tuvimos la oportunidad de desarrollar 2 de estos modelos y hemos desarrollado alrededor de 17 modelos en los cuales lo que ilustramos es que, en primer lugar, no basta con que el comprador esté dispuesto a incluir en su cadena de abastecimiento a los productores, a mejorar sus prácticas, sus precios, darle información, sino que también es sumamente importante que la organización de productores o los productores mismos tengan las capacidades y conocimientos para cumplir con la calidad, con los requerimientos de entrega, con los volúmenes, con la fidelidad y todo lo demás. Y para que eso funcione también se hace sumamente importante que haya un entorno favorable, unas políticas, mecanismos, instituciones, infraestructura que hagan viable este tipo de modelos de negocios para que esos premiums, para que ese plus que viene por ese cacao diferenciado realmente llegue a los productores y pueda hacer un cambio en sus medios de vida. Siguiente, por favor. Entonces yo quiero cerrar esto porque es lo que nos une hoy, ¿no? Es decir, el tema de la resiliencia ante el COVID y cómo debe cambiar las políticas y estrategias que están en construcción o las nuevas que vienen por ahí. Y es que se tiene que fortalecer la resiliencia a nivel de las fincas, pero sobre todo a nivel de las organizaciones de pequeños productores. Nosotros lo hemos hecho a través de esta herramienta que se llama Scope Insight, en donde fortalecemos, analizamos el nivel de desempeño y el nivel de riesgo de cada organización de productores en estas 9 áreas, ¿verdad? Y a partir de ahí hacemos un plan de mejora. Por supuesto que no podemos nosotros implementar o financiar un plan de mejora, por eso necesitamos que todos los actores que participamos en una cadena colaboremos para poder desarrollar a una organización de productores para que se haga más profesional y para que pueda cumplir mejor su papel. Pero una lección que nos ha dejado el COVID es justamente que nosotros hemos visto que las organizaciones en su mayoría sacan bajos porcentajes, bajos puntajes en sostenibilidad y en riesgos externos, y que no existe realmente estrategias de mitigación de riesgos naturales. Entonces, cuando estos vienen a la realidad, cuando estos riesgos se convierten en una realidad, las organizaciones no están preparadas. Entonces, a nivel de proyectos y a nivel de política, vamos a necesitar reforzar este trabajo de profesionalización, especialmente en estos temas que tienen que ver con sostenibilidad, con manejo de riesgos y con resiliencia. Yo por aquí me quedo. Muchísimas gracias. Fausto, muchísimas gracias. Qué poderosa presentación, al igual que todas. Y muy interesante cómo se vuelve cada vez más evidente el tema de las alianzas público-privadas y que haya y existe esa conexión con todos los esfuerzos que se dan. Gracias a todos. Sé que el hablar en tan poco tiempo temas tan poderosos es un desafío, así que de corazón muchísimas gracias por estas grandes presentaciones que nos han hecho. Vamos a pasar a la ronda de preguntas y para ello tenemos al doctor Freddy Arias, Zamorano de la clase 74 y al doctor Ian Zelaya Zamorano de la clase 91 que nos van a ayudar en la moderación de las preguntas. Así que les pediría tanto a los moderadores como a los panelistas
que controlen por favor el tiempo en la respuesta. Tenemos planificado máximo 2 minutos para responder cada pregunta. Adelante, por favor. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Ian Zelaya, soy zamorano, graduado de la clase de 1991. Soy uno de los moderadores junto al doctor Freddy Arias. Freddy, si deseas introducirte rápidamente. Buenas tardes a todos, muchas gracias por su asistencia. Ya escucharon mi nombre, soy Freddy Arias García, soy zamorano de la clase 74. Muy alegre de estar aquí compartiendo con ustedes. Gracias. Muchas gracias, Freddy. La primera pregunta es compartida y la secuencia de respuestas será en forma como los panelistas se introdujeron. Escucharemos primero a Falcone Gujaray, posteriormente a Jackson Torres, luego a Jaume Martinelli y finalmente a Fausto Rodríguez. La pregunta es la siguiente. Desde el punto de vista del rol actual, indiquen, por favor, algunas acciones concretas que fortalecen la cadena de valor de cacao. Muchas gracias, doctor. En mi punto de vista, que cubrí la parte de producción, a mí me parece que, como presenté, el COVID-19 nos sacude y nos dan una oportunidad de pensar y ordenar. Pero a la vez tenemos pendiente la cuenta de cambio climático y variedad climática. Entonces, todo nos junta para ponernos un momento crítico. A mí me parece que puede ser una secuencia bastante sencilla. Primero que nada, mapeamos todo nuestro territorio de cacao y su exposición climática y su exposición de riesgo por la cadena de valor que presenta COVID. Entonces, si producimos ese mapa de riesgo, que no debe ser tan difícil para hacerlo con toda la tecnología, entonces tenemos que tener algo, una especie de currículum, un mapa presente en Internet donde uno puede pinchar su posición y podría tener toda la información de riesgo climático y riesgo de la cadena y sugerencia concreta de cómo lidiar. Y eso debe ser un recurso público disponible de cada rincón de cada país que produce cacao y generado en los próximos meses para que no tendremos eso como instrumento para seguir adelante. Tercero, cuando tenemos esas prácticas en nuestra mente, en cada territorio, obviamente van a haber gente que está intentando de invertir su dinero para hacer esas ideas nuevas. Entonces tenemos que soportar esos intentos con casos de negocio concreto, estudiando la inversión, costo de beneficios y generar documentos concretos que dicen cuánto será la rentabilidad, cuánto será el valor presente neto y darle esos instrumentos en manos de la gente y también en manos de los financiadores, porque cualquier acción que haremos necesita una inversión. Entonces, paso por paso, utilizar la ciencia de definir los riesgos, utilizar las prácticas que podemos mitigar los riesgos y generar los casos de negocios para implementar. Y eso debe estar como una tarea de cada país, pero también por región, también debe ser involucrado las instituciones de investigaciones que hemos creado por este mismo propósito en este momento. Muchas gracias. Bueno, gracias nuevamente. Bueno, un poco desde el punto de vista del rol actual, desde el Ministerio de la Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, lo primero es fortalecer el PMC de cacao, este comité que tenemos interinstitucional entre el Ministerio de Agricultura, está obviamente el Ministerio de la Producción, inclusive estamos trabajando junto con el Ministerio de Turismo, porque también tenemos que fortalecer 4 puntos fundamentales, que son desarrollo agroindustrial, inclusivo, diferenciado y competitivo. Con estas 4 aristas que son las que vamos a trabajar, es la que hemos estado trabajando, aprovechar el tema del COVID. Bueno, nosotros venimos un paso más atrás, realmente este surge también de la época que tuvimos el terremoto en Esmeraldas y Manabí, y surgió de cómo reactivar este sector. Entonces ahora, como que bien dicen los expositores, también el COVID nos volvió a sacudir para no olvidarnos que la base fundamental es el agricultor. En ese sentido, nuestra fortaleza van a ir, darle mucha más competencias al agricultor a través de créditos, obviamente que lo estamos trabajando con el Ministerio de Agricultura y Ban Ecuador, ya determinando las zonas de acción en las que vamos a realizar. Entonces, fundamentalmente nosotros como rol actual es mantenernos tener activo este comité permanente, tener como
como brazo ejecutor y principal al sector privado, junto con agricultores, empresarios, industriales, que realmente permita ejecutar la política pública. Yo insisto en que nosotros como gobierno siempre tenemos que simplemente rayar la cancha. No podemos meternos a jugar. Podemos rayar la cancha, poner las reglas de juego, sí, pero en un momento cuando habrá que intervenir, tendrá que ser muy medida, muy metódica la intervención como gobierno. A veces los gobiernos mucho creo que metemos la mano en ciertos sectores, y más bien importante es dejarle las reglas de juego claras, donde se pueda participar, y la parte privada es fundamental, con competitividad, desarrollo agroindustrial, ser inclusivos en toda la cadena de valor, desde el agricultor hasta poder tener con cacao diferenciado ya en tiendas internacionales. Esa es una visión, y ese rol lo vamos a mantener con el PMS de cacao que está en camino. Muchísimas gracias, señor viceministro. Jaume. Bueno, desde mi punto de vista, acciones muy concretas. Creo que, lógicamente, el primer aspecto que mencionó Falguni es clave, ¿no? La mejora de la productividad. Hemos visto datos que nos han presentado donde hay una gran cancha por mejorar, pero esa mejora de la productividad debe estar, y concuerdo también con él, muy enfocada a tener en cuenta ese gran torbellino que nos viene del cambio climático, ¿verdad? Que tenemos que lidiarlo y tener esas acciones ya enfocadas y diseñadas para ser resiliente a eso. También, lógicamente, la productividad con un enfoque sostenible, como mencioné en mi presentación. Es decir, eso es básico para poder seguir manteniendo mercados que ya están muy enfocados hacia eso, porque el consumidor final también está pidiendo eso, ¿no? Eso por un lado. Después, por otro lado, considero que el pequeño productor debe fortalecer la asociatividad, ya sea con sus cooperativas, asociaciones, que éstas puedan ser al final empresas competitivas que puedan ofrecer mejores precios a sus productores, ¿ya? Y ese balance, mejor precio con mejor productividad, podrá también que el productor vea que el negocio de cacao realmente es un cultivo rentable, ¿ya? Y desde el lado de la demanda, yo creo que seguir insistiendo en la importancia del consumo de chocolate de calidad, del consumo de chocolate oscuro, de un consumo de chocolate ético, y eso se reflejará en mayores oportunidades para América Latina, porque sin duda es la región donde, con un trabajo como venimos haciendo y podemos ir desarrollando, podemos llegar a ese concepto de cacao sostenible, que a la larga es un trabajo que a futuro nos va a posicionar como pioneros en esa línea. Muchísimas gracias, Jaume. Nosotros desde Ricolto pensamos que nuestras principales aportaciones para, digamos, el fortalecimiento de la cadena de valor pasa justamente por, primero, el desarrollo e implementación de modelos de negocios cada vez más inclusivos y sustentables, como lo expresé en la presentación. Lo segundo, tiene que ser también, y conectado con esto, y lo hacemos muy fuertemente, es el desarrollo de las capacidades de organizaciones de productores, ¿verdad? Para que puedan ser ese socio confiable que necesita una empresa comercializadora o una empresa chocolatera. Tercero, que es muy importante, es que nosotros no hacemos proyectos únicamente para tener el impacto ahí, sino para escalar, para generar evidencias, casos de negocios, casos concretos que pueden ser utilizados por tomadores de decisiones a nivel nacional e internacional para reforzar sus políticas y estrategias. Y un cuarto elemento, pero no menos importante, es justamente la gestión del conocimiento, porque esto es un elemento fundamental para incrementar la competitividad en el sector. Muchísimas gracias, Fausto. Damos paso a la siguiente pregunta. Ok, Adelante, doctor Arias. La siguiente pregunta me toca formularla a mí, y básicamente lo que le pedimos es que haga un resumen de los factores que afectan de manera positiva y negativa a la competitividad sistema del sector cafetero, sobre todo especificando el efecto después del COVID. Les recuerdo que esta es una pregunta compartida y el orden se va a mantener, y cada uno de ustedes tiene 2 minutos. Gracias. Bueno, muy interesante esa pregunta, depende cómo lo abordemos. En mi andar, yo he definido la competitividad de una cadena de valor
sobre cómo se comparten los riesgos y cómo se comparte la ganancia de la cadena. Voy a dar unos ejemplos para que aclaremos. Por ejemplo, República Dominicana, consistentemente en últimos 6 años, un producto recibe casi 90% de valor Nueva York cuando entrega su producto a la cooperativa. Imagínense. Y en Nicaragua esa cifra es 70%. Y hay otros países como África del Oeste es menos de 50%. De hecho, que quejamos del precio de Nueva York siendo bajo, pero de ahí producto recibe todavía 50% de ese precio cuando le entrega a sus cooperativas. Entonces, la cadena de valor tiene que ser tan eficiente para poder ofrecer el producto más alta calidad, alta cantidad de precio de living wage, y única manera es posible que la cadena sea eficiente. En Dominicana, el promedio de precio de venta de tonelada de cacao de últimos 5 años es $4,000. No es que el nicho, sino el país se logra a posicionar su cacao de 80,000 toneladas con $4,000 promedio. En Nicaragua este precio es $1,700. Entonces, estas cifras tenemos que trabajar región por región, país por país, para ver en qué precio estoy logrando colocar mi cacao en el mercado y en base de eso cuánto me estoy ofreciendo al productor. Mientras que el productor está todavía recibiendo un producto con bajo precio, no hay competitividad de la cadena y el productor no puede recibir más precio si la cadena no puede colocar con mejor calidad. Entonces, ese análisis es pendiente y no vale la pena solo ganar un premio de un chocolate de París y colocar la medalla de oro, mientras que productores están recibiendo menos de 70-80% de precio de Nueva York. Gracias. Gracias, Farguni. Bueno, es importante destacar en el tema de los aspectos de competitividad que es fundamental que a lo largo de toda la cadena de valor la competitividad va a depender del mercado de destino, ¿sí? Así puedes tener estrategias para poder mejorar la capacidad y poder competir con costos o en calidad diferenciada es lo que se viene y la parte fundamental. En ese sentido, como Ecuador hemos desarrollado una estrategia ya desde algunos años para renovar las plantaciones, obviamente que ha traído también el incremento de la productividad como tal y la producción en general. También hemos hecho esfuerzos para nuevas variedades de cacao fino y de aroma de alto rendimiento desde el INIAP, que es el instituto que realiza las investigaciones agropecuarias, y están dando buenos resultados en las plantaciones comerciales. La apertura de nuevos mercados, nuevas inversiones, está trayendo también conocimiento que nos va a ayudar a mejorar la competitividad en la región. Es decir, sabemos que depende del mercado al que vamos a ir, tenemos que ir mejorando toda la cadena de valor en función de ese destino de venta que vamos a tener. Ya en el tema de infraestructura como tal, estamos tratando de mejorar todo lo que son comunicaciones, energía, es decir, los servicios públicos que puedan también dar un servicio a las pequeñas fincas. También el tema de los traslados, de ir reduciendo al máximo los costos de producción que tiene que ver desde una camioneta de sacar algunos quintales desde las fincas hacia los puntos ya de donde se pueda consolidar las cargas. Realmente también lo estamos trabajando, es decir, un trabajo desde toda la cadena de valor. Esa es mi insistencia porque realmente lo estamos viendo como un encadenamiento, no solo de vender afuera, sino que realmente empezar a mejorar todo nuestro camino de competitividad desde la demanda, desde lo que quieren los mercados. Algo importante también, casi el 80-90% del precio de bolsa se está transfiriendo a los agricultores. Eso también ha sido importante. Queremos mejorar todavía y estamos investigando bien estos datos para ver realmente si es que ese valor se transfiere o no, como había comentado en la exposición, o no a los agricultores. Entonces, en esta parte también muchos de los cultivos son los que estaban ya trabajados. Estamos tratando de no ser invasivos con el medio ambiente. Como ya le mencionaba Jaume y todo el equipo, el tema también de darle un cacao que sea sostenible, sustentable, es fundamental al momento de mejorar los puntos de competitividad. Muchas gracias. Agradecemos al señor viceministro Torres y tiene la palabra el señor Jaume. Muchas gracias. Yo concuerdo con los dos colegas anteriores. Quiero poner sobre la mesa también otros aspectos que creo que impulsan esa competitividad. Uno que ya ha sido siempre digamos, una deficiencia en el sector del cacao y que
se va a ver más plasmada y creo que va a ganar todavía más importancia es el acceso a financiamiento, ¿no? Por parte tanto del pequeño productor como de las plantaciones, ¿ya? Para poder hacer, digamos, tener ese cash para poder estar haciendo todas las labores que a veces se dificulta, ¿no? El tema también creo que ahora post-COVID va a ser importante, va a ser el tema de la asistencia técnica, porque hemos tenido un periodo quizá un poco de confinamiento en muchos países, la asistencia técnica se va a ver limitada y creo que el productor va a estar necesitando una mayor presencia de todos esos componentes de asistencia técnica que tienen en cada uno de los diferentes países. Y el otro aspecto que creo impulsan es el tema, como Fausto muy bien expuso, el tema de las plataformas multiactores, y un punto que creo que ha ayudado bastante en ciertos países ha sido todo el tema de la marca país, denominaciones de origen y sellos en origen, que eso puede dar un valor agregado a la competitividad de cada uno. Y en cuanto a los aspectos que afectan, yo querría poner sobre la mesa 3 de manera muy rápida. Uno es ese precio que a veces llega al productor, que es bastante bajo, en muchos casos es debido a esa gran dificultad para acortar esa cadena de intermediación, ¿no? Esa cadena de intermediación que hay en muchos países donde al final hay muchos intermediarios que podrían reducirse porque al final son compra y venta. Yo tengo más fe no en un intermediario, sino en un actor de la cadena que ya le da un valor agregado al producto, pero eso todavía está pasando. La logística es sumamente importante, el viceministro mencionó en Ecuador, pero en muchos otros países se requiere mejoras en logística, vías marítimas, negociación con navieras, etcétera. Y otro aspecto también en Latinoamérica que nos quita un poquito de competitividad frente a otros países o otras regiones es el tema de los costos. Tenemos países donde los costos de producción cada vez son más altos. Por un lado es bueno porque en algún momento, por ejemplo, si hay salarios mejores, lógicamente está mejorando el nivel de vida de esas familias, pero a nivel de poder después ser competitivo frente a otros países donde los costos de producción son más bajos, puede convertirse en una debilidad. Por ahí mi intervención. Gracias. Muchas gracias al señor Martorelli. Tiene la palabra el señor Fausto. ¿Quién es el que sigue? Fausto Rodríguez, perdón. Muchas gracias. Quiero comenzar con una frase que casualmente el doctor Arias nos dijo cuando éramos alumnos, ¿no? El productor tiene su corazoncito y en ese sentido tiene su lógica económica. Un productor no va a invertir sus recursos en un producto que no le genera los mayores medios de vida para su economía en la casa. Eso significa entonces, y eso explica el por qué el cacao no siempre es la primera opción en una finca de un pequeño productor normal. Si queremos que una cadena sea realmente competitiva, este productor tiene que ser bien retribuido, tiene que recibir buenos precios por la calidad del producto que está brindando, tiene que recibir los servicios más adecuados. La cadena de valor del cacao no puede mejorar su competitividad en tanto siga siendo tan injusta. Como mencionó por ahí Jaume también, y también están en los estudios del barómetro 2019, solamente entre el 3 y el 6% del valor agregado de la cadena es lo que llega al productor final en términos globales. Entonces quiere decir que este productor necesita no solamente invertir bien lo poco que recibe, sino también además producir más eficientemente. Y esto es, digamos, es un desafío. Otro desafío enorme tiene que ver con la capacidad de las organizaciones de productores para realmente brindar servicios, para canalizar los productos de una manera eficiente y para que realmente puedan canalizar esos premium en servicios o en dinero hacia los productores que están en la base. En términos, digamos, generales, también, como se explicó, el cacao en sí es un producto que cuesta mucho, es un mercado muy difícil, porque si te vas por la parte del cacao bulk, tenés que competir con África y con sus grandes volúmenes. Y por el otro lado, si te vas por el cacao fino, el mercado es pequeño. Entonces, términos de eficiencia, cómo buscar los mejores arreglos, los mejores manejos y buscar cómo dar los mejores paquetes tecnológicos, incluyendo asistencia técnica, serán claves para el desarrollo de la competitividad en la cadena. Muchas gracias, Fausto, por su respuesta. Y a mí también me toca elaborar la tercera pregunta. La tercera pregunta va dirigida al señor Falcuni Gubaray. Dice así:
dado dos países con condiciones productivas similares, digamos Ecuador y Colombia, por ejemplo, ¿qué hace que uno de los países sea más competitivo que el otro en un mercado mundial? Muchas gracias. La pregunta refiere a esos dos países, pero mi experiencia es más por el lado de Centroamérica, pero cuento que veo en Colombia, en Ecuador, obviamente. No, perdón, puede ser para cualquiera, solo fue un ejemplo. Sí, Dos pero países con condiciones similares. Ok, pero mire, Colombia consume la mayor cantidad de cacao que produce y el Ecuador exporta mayor cantidad de cacao que produce. Entonces, obviamente, de la entrada estamos hablando de camino bastante distinto y de ahí adelante se define la cadena de muchas diferentes maneras. Ninguno es mejor que peor. Obviamente, Colombia está aumentando su exportación y Ecuador ahora está aumentando su producción interna mayor, como que fuera Brasil. Entonces, esa es una de las grandes diferencias y nosotros ponemos todos los países latinoamericanos en un saco. Brasil es diferente, Colombia es diferente, Ecuador, Perú es diferente, aunque que tiene el mismo camino. A mí me parece que la respuesta de estos yo encontré en tema de diversificación. Tal vez estoy hablando mucho de República Dominicana porque conozco muy bien, estoy impactado con la experiencia. Primero que nada, un país que se genera de una propuesta que 80% de mi área es certificada y orgánica, de la entrada. Entonces, eso me da una competitividad a nivel del país. Después, en ese mismo orgánico, no orgánico, yo diversifico que tengo cacao no fermentado, que tengo un nombre, se llama Sánchez, cacao fermentado que se llama Española. Ninguno está marginado, dos está cuidado de igual manera. Tercero, en cada combinación de orgánico y Sánchez o Española, yo lo coloco en 14 diferentes mercados para que como país manejo 40, 50, 60 perfiles bien definidos en cada centro de procesamiento. Entonces, dependiendo de análisis de cacao que me entra, de qué productor viene, de qué genética viene, se va a la cadena para generar el perfil que necesito y lo compruebo la calidad no por defecto, sino cumplimiento de mi perfil. Lo que me hace, como dijo el viceministro de Ecuador, de realmente tener firme su pie en mercados donde yo defino la calidad en base de su necesidad como chocolatero. Me parece que América Latina ha entregado demasiado la cancha a los chocolateros europeos para que definen cómo tenemos que procesar. Nosotros debemos ser dueños de procesamiento y los perfiles para que chocolateros puedan utilizar nuestros perfiles por su necesidad. Entonces, en esa negociación, la competitividad viene si América Latina recobra su espacio desde producción hasta procesamiento y hasta dueño de perfiles determinados con su necesidad de precio, para que de ahí adelante negociamos a los transnacionales o los chocolateros pequeños de un precio digno y justo. Muchas gracias, señor Gugaray. Y ahora le paso al doctor Zelaya, que va a hacer la siguiente pregunta. Sí, muchas gracias, Freddy. En las preguntas anteriores discutimos el tema de cadena de valor. La siguiente pregunta está enfocada en escalabilidad. Y esta pregunta va dirigida a Fausto Rodríguez. La pregunta es la siguiente: ¿cuál podría ser las estrategias de escalabilidad en los proyectos en cacao para asegurar un impacto real y sostenible? Tienen 2 minutos para contestarlos. Muchas gracias. Básicamente, hay dos maneras de que uno puede ejecutar un proyecto. Lo hace a partir de las necesidades o lo que quiere hacer una organización, o lo hace bien desde lo que necesita una plataforma para reforzar una estrategia. En este sentido, si nosotros queremos que realmente algo sea escalable, una innovación, un modelo de negocio, etcétera, es importante primero que exista una visión compartida, que existan objetivos comunes en este sentido, que realmente esto que estamos haciendo contribuye a una agenda regional, nacional o internacional. Tercero, tiene que haber un compromiso de las partes. En este sentido, más allá del discurso de la responsabilidad social empresarial, tiene que comprometerse el recurso y tiene que incluirse en su core business. Tercero, el caso en sí mismo tiene que ser un caso robusto, evidente, que puedas demostrar con información clara, robusta y que puede ser realmente replicable. Y tercero y último, tal vez muy importante factor,
es que tiene que haber una muy buena estrategia de incidencia y colaboración en donde este caso pueda ser rescatado, pueda ser comunicado y pueda ser difundido en los eventos, en las plataformas, en las redes más importantes vinculadas con el sector cacaotero, de manera que los tomadores de decisiones puedan tomarlo en cuenta e incluirlo, tomarlo en sí para mejorar sus estrategias y políticas. Muchas gracias, Fausto. Doctor Zelaya. Doctor Arias, perdón. La siguiente pregunta me toca a mí y va dirigida al señor Jaume Martorelli. Usted sabe, señor Martorelli, que uno de los problemas más serios en el cacao es el relevo generacional. ¿Qué acciones se podrían tomar para asegurar el relevo generacional manteniendo una producción sostenible? Bueno, ese es uno de los grandes retos, yo creo, de la cacacultura, como usted mencionó, y porque lógicamente el joven pues tiene normalmente esa fuerza y ese ímpetu para hacer cosas diferentes a lo que ha visto siempre, ¿no? Y si se ha criado en la finca cacaotera, pues a veces tiene esa otra ambición. Pero yo creo que, bueno, un ejemplo claro es el trabajo que está haciendo Ricolto en Nicaragua, es el que más conozco con la cooperativa La Campesina. Me parece un trabajo súper increíble con un grupo de jóvenes que están desarrollando sus propias iniciativas alrededor del cacao, con sus propias parcelas, intentando dar valor agregado, con una articulación de la cadena de valor. Pero para ser concreto, creo que lo primero es hacerle ver al joven que el cacao es rentable y que si él se forma en eso, tiene acceso al crédito y puede mejorar la plantación a través de la injertación, a través de buscar variedades que son más productivas, a través de hacer un cambio a árboles que quizá no son productivos y que él puede llegar a ser un empresario agrícola si tiene realmente una finca diversificada y con una buena capacidad. Yo creo que eso es importante. Y sobre todo también que los jóvenes vean la importancia de estar organizados, tanto en su comunidad, porque si son pequeños, pues a través de organizaciones, cooperativas. Sabemos de la dificultad de las cooperativas, asociaciones en América Latina, de las a veces fracasos que ha habido, pero también hay muchos casos exitosos y yo creo que el joven, y sobre todo dándole acceso a la educación mientras él va enfocándose en ese camino, es clave para poder tener ese relevo generacional, sobre todo aquí en América Latina, ¿verdad? Muchas gracias, señor Martorelli. Y ahora le paso la batuta al doctor Zelaya para la siguiente pregunta. Muchas gracias, Freddy. Agradezco tu generosidad. Pasamos del tema de relevo generacional a un tema importante en cacao, y es algo peculiar del cultivo, y es la acumulación del metal pesado cadmio en los granos del cacao. Estos pueden tener alguna repercusión adversa a la salud humana. La siguiente pregunta va dirigida a Falguni Kuharay. Y la pregunta es la siguiente. En términos de producción y productividad, ¿cuál es el real efecto del cadmio en cacao y cómo podría mitigarse los efectos adversos? No me declaro de experto de temas de cadmio, pero no importa. Lo que quiero avisarle a toda la audiencia que hay un proyecto regional que cubre Ecuador, Perú y Colombia. Se llama Clima Loca, así se llama, pero está manejado por CIAT y muchas organizaciones, incluido INIAP. Y hay otro proyecto que se llama MOCA, que está manejando en Ecuador y Perú, que están poniendo mucha atención a temas de cadmio en parte de andino. En parte de Centroamérica, de los estudios que se han hecho en Honduras, Nicaragua y otros países, nos han señalado que el riesgo no es tan grande como el parte andina, y mucho menos en Caribe. Lo más importante es que nosotros tenemos que disectar el tema bien ordenado del cadmio, porque hay tres posibilidades. Yo tengo cadmio en suelo, pero no necesariamente tengo en hoja, y si lo tengo, no necesariamente en el grano. Entonces, todo depende de cómo manejo, qué enmienda lo utilizo, cuál es la genética y cuál es mi procedimiento de todo el manejo, de qué manera ordeno. Entonces, es para de territorio que hay que determinar dónde hay riesgo. Entonces, el tema más importante es tomo de parámetros de cadmio de chocolate de mi comprador y de ahí tengo que definir cuál es mi límite en mi grano
Y desde ahí yo tengo que determinar mi riesgo de cruzar ese límite en mi territorio con mi suelo, mi hoja, mi grano, mi manejo, mi enmienda, mi genética. Entonces, con eso yo tengo que tener mapa de riesgo y mapa de prácticas. Y esto es un camino de 10, 15 años hasta que vamos a dominar donde los riesgos son rojos, otros tendrán riesgo muy bajo, verde, otros tengan riesgo amarillo, pero eso igual como clima se van a tener su variabilidad. Un año, cuidado, vamos a tener problemas de cadmio y próximo año se van a bajar, depende de todo tipo de manejo, lluvia, etc. Entonces, tenemos que comenzar a aprender a manejar el cadmio y de otros micronutrientes que tal vez se van a poner más adelante, igual como estamos manejando el clima con mucho detalle que apenas estamos comenzando. No es una cuestión de recomendación global con que se combina. Depende mucho de qué territorio y quién está manejando. Muchas gracias por la respuesta, Falguni. La siguiente pregunta la realizará el doctor Arias. Solo Gracias. debo acotar el tema. El señor viceministro se tuvo que retirar, que tuvo un tema que arreglar en este momento. Yo le agradecí a él por su participación y quedó siempre a las órdenes con nosotros. Así que vamos a pasar a las siguientes preguntas que entiendo le tocaría a Fausto Rodríguez. Y por cierto, para que quede en el récord también, le agradecemos de todo corazón al señor viceministro y también, por favor, que le envíe nuestros saludos al ministro Iván Ontaneda. Un fuerte abrazo hasta el Ecuador. Nos saltaríamos a la pregunta 8 entonces, Rodrigo. Sería la pregunta 9 de Fausto Rodríguez, doctor. Ok, muy bien. Todos sabemos, Fausto, la asimetría que existe en los precios entre el precio que recibe el agricultor y el precio que recibe el intermediario o el consumidor final. ¿Podría usted mencionarme qué acciones se podrían implementar para reducir este desequilibrio? Para Fausto Rodríguez. ¿Me escuchan? Un poquito perdón, lejos. Un poquito lejos, Fausto. Sí, muy bien. En este caso de las asimetrías, el tema tiene que ver básicamente con, diría yo, la transparencia en el modelo de negocio como tal. Hemos visto en las diferentes experiencias cómo estas relaciones basadas en confianza permiten que los productores compartan sus costos reales, es decir, sus costos reales, y a partir de sus costos reales establecer un margen que se puede negociar con el comprador, un margen justo, adecuado, lo que andamos buscando como living incomes, para que este productor pueda realmente recibir lo justo por su producto. Esta es como una manera, digamos, de reducir justamente esta asimetría. El tema muchas veces pasa porque los costos normalmente se externalizan y porque a veces los atributos del producto todavía no son reconocidos por el mercado. Para que un productor produzca un cacao en un sistema agroforestal, un cacao con la calidad, con el aroma y con todos los atributos, este productor necesita producir sosteniblemente y eso implica algunas inversiones que el mercado ahora mismo todavía no lo está reconociendo. Una manera de hacerlo justamente es a través de esta transparencia en la cadena, este tipo de proyectos en los cuales compradores y productores están dispuestos a transparentar sus costos y márgenes en la cadena para poder, en este caso, introducir las mejoras respectivas para reducir esta asimetría. Esta sería una manera. La otra forma, ya lo mencionó Jaume en su momento, no podemos basar todas las esperanzas en el precio porque el precio es muy fluctuable. Tiene que ir a través de la eficiencia y aquí es un tema que le toca más al productor y a la organización de productores. Muchas gracias, Fausto. Le paso la batuta al doctor Zelaya. Gracias, Freddy. La siguiente pregunta está relacionada a lo que discutíamos sobre la asimetría de precios. En los últimos 10, 15 años han incrementado en importancia las entidades certificadoras. La pregunta es para Jaume Martorell.
Y la pregunta es la siguiente: ¿cómo perciben los mercados y consumidores los diversos sellos de certificación? Y si realmente estos sellos aseguran y se adhieren a las normas que solicitan de los productores, por ejemplo, equidad de género, no a la labor infantil, trabajos forzados, salarios justos, etcétera. Bueno, qué excelente pregunta y creo que sería para montar otro webinar, ¿verdad? Porque es una gran pregunta en el sector y una gran discusión, pero voy a intentar ser conciso en 2 minutos con los temas importantes en esto. Creo que el consumidor en el cacao cada vez conoce más las certificaciones, pero a la vez creo que hay cada vez un colapso mayor de certificaciones. Cada vez tenemos certificaciones nuevas. Creo también que ahora realmente todos estos casos que han salido en África han debilitado a Woods Rainforest, sin duda, de casos que ha habido de entidades certificadas donde se ha encontrado trabajo infantil, porque realmente yo no creo que sea culpa de la certificación, es un tema endémico, es un tema bien complejo lo del trabajo infantil en West África, ¿no? Por otro lado, creo que la certificación orgánica, como mencioné en mi presentación, cada vez está agarrando más fuerza vinculada al cacao fino, es decir, cacao fino dedicado a un mercado muy gourmet, llamémoslo así, para chocolatero Vintubar, el orgánico cada vez es más demandado, al menos en Europa, porque hay una gran demanda sobre eso. Y yo creo que la certificación, ya como una opinión personal, es una línea de base muy buena para empezar a poner los pies en la sostenibilidad, sin duda. Yo creo que es importante por eso y porque también te abre mercados, porque la gran industria ya está pidiendo prácticamente, todos han hecho commitments de que en 2025 al menos tienen que todo el cacao que compran ser certificado. Y hay empresas como Ritter Sport que lo logró en 2020, hay otras empresas, Jack Mars creo que puso que en 2022, todas las grandes están pidiendo eso. Entonces, creo que es un primer paso, creo que no es la panacea y creo que el consumidor cada vez las está conociendo más, pero a la vez los sistemas de certificación se han hecho tan complejos y tan grandes que es muy difícil controlar todo lo que quieren que se haga y después aparecen esos casos como lamentablemente hemos leído en la prensa últimamente en West África con el trabajo infantil. Muchas gracias, Jaume. Agradecemos tu intervención. La última pregunta la realizará el doctor Arias. Muchas gracias, Ian. Va dirigida al ingeniero Fausto Rodríguez. Y dice así: ¿cómo podríamos nosotros, qué estrategia podríamos diseñar para aumentar el acceso al crédito a los pequeños productores de cacao? Y con esto, pues, mejorar sus condiciones. Dice Jaume, ese es para otro evento, pero voy a resumirlo de esta manera. Las instituciones financieras no son instituciones de beneficencia, necesitan un caso de negocio y el cacao tiene que ser visto como negocio y manejado como negocio. En ese sentido, una de las primeras cosas que hay que hacer es justamente llevar esa educación financiera, desarrollar esas capacidades y esa visión en las organizaciones de productores y en el productor mismo para que pueda poner en orden todos sus documentos que son requeridos por la banca, para que una organización de productores tenga un plan de negocio, para que tenga estrategias para mitigar riesgo, para que pueda asegurar su cadena de abastecimiento. Todo el desarrollar todas estas capacidades, esta profesionalización que nosotros llamamos, es fundamental para que esta organización o productores sea bancable. Hay otro elemento muy importante que tiene que ver la colaboración entre las instituciones financieras, la cooperación y el sector público y la empresa privada para desarrollar modelos en los cuales el financiamiento esté anclado en el modelo de negocio y se asegure que realmente se va a recuperar el crédito. Y un tercer elemento, para no alargar mucho, es estos mecanismos que ahora llaman de risking, que es reducción del riesgo. Y para esto se ve a través de contratos, puede ser un mecanismo, contratos asegurados, puede ser un mecanismo, pueden haber triangulaciones para reducir ese riesgo, pero también creo que se requiere todavía seguir probando los productos financieros más adecuados a la dinámica del cacao. Mientras esto último no se desarrolle bien, todavía vamos a depender un poco del espíritu aventurero de las entidades financieras
para arriesgar su capital. Pero en esa dirección vamos, desarrollando esas capacidades, estrechando la colaboración con las instituciones financieras y trayéndolas a estos espacios multiactores para que sean parte de la solución. Muchas gracias, Fausto. Con esto le paso el micrófono a Rodrigo. Excelente, doctor. Gracias, doctor Zelaya, doctor Arias y a todos nuestros queridos panelistas. La audiencia está necesitada de mensajes esperanzadores, definitivamente mensajes clarificadores, mensajes que nos permitan saber cuáles son esos siguientes pasos que como productores, como comercializadores o independientemente en la fase, en la cadena en la que estemos, debamos hacer, y hoy más que nunca con el tema de COVID. Así que con ese setting, y en un minuto quisiera que por favor, empezando por Jaume, nos contaras cuál es tu mensaje final para la audiencia. Jaume, por favor. Y bueno, yo quiero lanzar un mensaje de optimismo. Creo que el cacao es un cultivo que tiene mucho potencial en América Latina. Es un cultivo que permite tener a los productores un cash flow permanente en su finca, ¿ya? Y creo que en esta situación post-COVID que nos viene, creo que más que nunca las organizaciones de apoyo a los productores, los gobiernos y la misma empresa que compra deberían tener, digamos, un mayores programas de asistencia técnica y de crédito, como mencioné antes. Sobre todo el crédito va a ser una necesidad, ¿verdad? Y poder llegar más al productor de esa manera. También considero que ahora más que nunca la importancia de esa unión de los pequeños productores, ¿no? Que las organizaciones, cooperativas, asociaciones puedan tener esos servicios, puedan negociar con los productores condiciones adaptadas a esta nueva situación que se nos viene encima, esta nueva crisis, ¿no? con el COVID. Y en cuanto a mercado, para terminar, creo que esta situación refleja más que nunca en la importancia de crear relaciones comerciales a largo plazo. Yo siempre he sido un defensor de poder tener una base de contratos con actores fiables, contratos muy definidos, con cláusulas que defiendan a las organizaciones. Quizá no es el mejor precio, pero es una relación a largo plazo y más que nunca ahora, pues con esa importancia que ya muchos de ustedes lo mencionaron de la inclusividad. La inclusividad en los negocios para que no solo se convierta en una mera relación comercial, sino que la empresa compradora llegue con muchas más cosas que no solo con un precio, sino con servicios, con apoyo financiero y con esa relación entre la cooperativa y la empresa o cooperativa o exportador triangulada con los productores para que al final la cadena de valor cada vez intente ser más justa. Ese sería mi mensaje. Jaume, muchísimas gracias y gracias. Gracias por estar con nosotros. Muy amable. Fausto, ¿cuál es ese mensaje final que te gustaría darle a nuestra audiencia? Primero que nada, tenemos que aprender de la crisis. Una primera lección es que la gestión de riesgo no puede ser algo automático. Tenemos que realmente ponerle atención a eso. Analizar y prever una estrategia para mitigar esos riesgos deberá ser una obligación a todos los niveles, en políticas, en las intervenciones de los proyectos y a nivel de las organizaciones de productores y el productor mismo, ¿verdad? Para que no nos vuelva a agarrar desprevenido este tipo de eventos. Segundo, la esperanza acá es la capacidad innovadora de nuestra gente. El COVID nos obligó a sacar lo mejor de nosotros para innovar y hemos visto organizaciones y empresas reformular, cambiar su modelo de negocio para poder responder a esta crisis y se han apoyado en todo lo que son plataformas, en mecanismos online, han logrado acomodarse y responder y mantener el abastecimiento de alimentos a través de las cadenas de valor. Reforzar lo que mencionó Jaume, la coordinación es sumamente fundamental, pero más importante aún es entender el valor de la interdependencia. Todos dependemos de todos y nadie, como decía un borrachito, nadie es menos que nadie y todos nos necesitamos. Y finalmente, dejarles un pequeño anzuelo a los organizadores y un mensaje también a todos los productores de cacao. El cacao es uno de los cultivos más nobles porque contribuye al medio ambiente, contribuye a la economía familiar
y también es la esperanza, pienso yo, en el abastecimiento de alimentos. En la medida en que ponemos en práctica esos bosques comestibles que habla Falguni, vamos a asegurar alimentos para nosotros, para las comunidades, para las ciudades cercanas. Y digamos, es como la manera en cómo nosotros tendremos que ir viendo la integración del cacao hacia sistemas alimentarios más amplios, que es lo que se nos viene encima. Muchas gracias. Fenomenal, muchísimas gracias, Fausto. Qué gran cierre. Y por último, a este maravilloso panelista que tuvimos el día de hoy también, al doctor Falguni. Doctor Falguni, ¿cuál es ese mensaje en un minuto que le quiere dar a nuestra audiencia? Dos. Primero, pongan máscaras y laven su mano permanentemente. Y no convierte la máscara en un tema político, por favor. Pero no es suficiente que nosotros como productores o los cooperativistas lo hacemos. Tenemos que transmitir la seguridad como una necesidad a los trabajadores de las fincas, pero también a todos los trabajadores de los centros de acopio, etcétera, porque todavía no hemos ganado la batalla y no se gana la batalla de cadena de valor sin ganar la batalla de salud. Entonces es el primero. Segundo, para ganar la batalla de cadena de valor tenemos que ser más astutos. Pensemos en diversificación. En los últimos 4 meses, cacao ha perdido su precio 22%. La madera ha ganado su precio 18%. Jugo de naranja ha ganado su precio 32% en nivel mundial, ¿verdad? Entonces, esa ley muestra una fuerza de diversificación en sus planes de negocio. Pero no puede ser una diversificación solamente pensando en industrial, sino también de los pequeños productores de alimentos combinado con riesgos de clima que viene. Hay un tema de inversión que apenas se tocó, pero yo creo que debemos tener una oportunidad de realmente discutir todos esos cambios, los ajustes que necesita inversión, realmente de dónde pueden venir. Porque sin inversión, todo lo que hablamos hoy o podemos hablar mañana es puro cuento chino. Sí, no es otro tipo de cuento. Así que muchas gracias y tomemos estos pasito por pasito y adelante. Laven su mano y pongan su máscara, por favor. Muchísimas gracias, doctor Falguni. Gran cierre. Y bueno, pues como ya es tradición, le quiero pedir la palabra ya sea al doctor Zelaya o al doctor Arias para que nos ayuden en 2 minutos a hacer el cierre de todo lo que hemos visto este día. Así que, quien quiera, si nos pudiera ayudar, doctor Arias, bienvenido. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias a todos los participantes en este seminario. Muchas gracias a los panelistas por sus sesudas manifestaciones. Volvemos a repetir que el objetivo básico de este tipo de actividades para nosotros es pues, difundir conocimiento, aprovechar la crisis del COVID-19 para establecer o institucionalizar una forma más expedita de comunicarnos. Y así como el cacao, hemos hablado de varios otros temas relevantes para la agricultura. Creemos firmemente que la agricultura es el principio del desarrollo de un país. Realmente no existe un solo país en el mundo que se haya desarrollado sin partir de la agricultura, con las mismas condiciones de la agricultura, por lo que se empata en la cultura y por la gran utilización de mano de obra que requiere. Entonces, nosotros pensamos que con estos seminarios estamos contribuyendo con un granito de arena más para el desarrollo de nuestra querida región, ¿verdad? Y obviamente ustedes son copartícipes de este desarrollo. De nuevo agradezco a los panelistas, agradezco a los participantes, agradezco a los coordinadores, ¿verdad? Que después de horas y horas de trabajo han logrado montar esto. Muchas gracias a todos y que estén bien. Y como dicen, ¿verdad? Pongámonos nuestra mascarilla y lavémonos las manos para evitar esa terrible pandemia. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor. Y pues con esto, perdón, todavía nos falta algo más y para eso le vamos a dar la palabra a
Gonzalo para que nos cuente cuáles son los next steps de los Smart Webinars. Hola Gonzalo, saludos hasta Bolivia. Gracias, Rodrigo. Buenas tardes, colegas. En nombre de Hub Internacional, agradecer en primer término a los panelistas de hoy día. Muy importante la información que nos han dado respecto a la cadena de valor del cacao, donde muchos graduados de Zamorano están inmersos, están involucrados y creo que es de mucha utilidad para conocer el futuro de esta cadena. Comentarles que en el transcurso del mes de julio vamos a tener 3 poderosos Smart Webinars relacionados o vinculados a temas que nos interesan de manera general. Nos referimos a un webinar sobre la cadena de valor de ganado bovino, todo lo que va a suceder o todo cómo lo están viendo post-COVID. Asimismo, tenemos otro webinar en el que se hablará sobre la visión empresarial de la región desde la perspectiva de zamoranos emprendedores. Y cerraremos el mes de julio identificando y teniendo presencia de fuentes financieras internacionales para el sector productivo. Creemos que esto es importante para todos los que estamos, salir cómo vamos a financiar este post-COVID. Muchas gracias, colegas, por su atención y su presencia, a todos los que han tenido el tiempo de dedicarnos un ratito para escucharnos. Gracias, Gonzalo. Recordarle a la audiencia que este es un espacio creado por Graduados de Zamorano con el apoyo de la GEAP Internacional, donde trabajamos espacios de aprendizaje, desarrollo personal, economía, finanzas, talento humano, emprendimiento y algo que nos apasiona, que definitivamente es la agricultura. Gracias a la GEAP Internacional por su apoyo, al equipo de coordinación de los Smart Webinars, a todos ustedes asistentes que estuvieron acá y un favor especial a los asistentes si creen que alguien se puede beneficiar de esta presentación que hicimos hoy, que por favor le compartan los links de YouTube que les hemos compartido en los correos. Gracias especiales a Fausto, a Jaume, a Falguni y al señor viceministro Jackson Torres por acompañarnos el día de hoy. Este ha sido un Smart Webinar poderoso adicional a los que hemos dado. Así que feliz fin de semana, un fuerte abrazo y gracias por todo. Que estén bien. Muchas gracias. 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 Ok.